Guía Institucional de Aborto Seguro. La salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental para las personas, las parejas y las familias, que repercute principalmente en el desarrollo social y económico de las comunidades y las naciones. El aborto es un procedimiento habitual en todo el mundo. Sin embargo, el 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas, principalmente en los países en vías de desarrollo. El aborto médico ha revolucionado el acceso a la atención de calidad en todo el mundo. Hoy en día los medicamentos que se emplean pueden administrarse en forma segura y eficaz, tanto en los establecimientos de salud como autoadministrarse en el hogar. Por tal motivo, el acceso al aborto ha mejorado la privacidad, la comodidad y accesibilidad al procedimiento sin comprometer ni la seguridad ni la eficacia del mismo. Aborto se ha definido como la interrupción del embarazo cuando el feto aún no es viable fuera del útero, que equivale a un peso fetal menor a 500 gramos o 22 semanas de amenorrea. Esta definición ha sido establecida por la Organización Mundial de la Salud para uso universal. Para el buen desarrollo de esta guía, vamos a utilizar algunas clases de aborto que se presentan con mayor frecuencia y son: aborto espontáneo, aquella pérdida gestacional antes de la semana 22; aborto completo, cuando hay una expulsión completa de los componentes de la concepción; aborto incompleto, cuando falta expulsión de algunos productos del embarazo con orificio cervical abierto; y aborto retenido o diferido, aquel en el cual hay una detención del desarrollo del embarazo en la que embrión, feto, tejido embrionario o saco gestacional vacío permanece en el útero con el cuello aún cerrado. Como vemos en la diapositiva, hay otras clases de aborto, las cuales están incluidas en las definiciones anteriores. Por tanto, solo vamos a hacer mención de ellas. Dentro de las definiciones existen dos entidades que sirven de diagnóstico diferencial con los estados de aborto, como son el embarazo intrauterino de viabilidad incierta, en donde el saco gestacional intrauterino se observa ecográficamente sin actividad cardíaca, pero sin criterios completos para pérdida gestacional o muerte embrionaria. El otro estado es el embarazo de localización desconocida, en el cual, teniendo una prueba de embarazo positiva, no existen signos ecográficos de embarazo intra o extrauterino. Como nos damos cuenta, la ecografía cobra papel fundamental en el diagnóstico de estas entidades para determinar o corroborar su existencia. Dentro de las manifestaciones clínicas comunes al aborto, encontramos que toda paciente que presente sangrado vaginal, dolor abdominal y prueba de embarazo positiva es altamente sugestiva de algún tipo de aborto, el cual podremos clasificar como aborto incompleto o amenaza de aborto cuando hay sangrado, falla menstrual, dolor abdominal y, en caso de aborto incompleto, pérdida de parte de los componentes del embarazo, o amenaza de aborto si el cuello permanece cerrado. Aborto retenido, aquel en el que el útero no aumenta de tamaño, hay una disminución de los signos y síntomas del embarazo y ecográficamente veremos signos de embriones sin actividad cardíaca o de muerte fetal intrauterina. Y aborto completo, con la desaparición del dolor y el sangrado activo siempre que se haya expulsado la totalidad de los productos de la concepción. Dentro del examen físico específico, debemos hacer una exploración abdominal buscando el tamaño uterino si éste ha superado el sínfisis púbica. Debemos buscar signos de irritación peritoneal ante la sospecha de una perforación uterina
maniobras abortivas endouterinas o embarazos ectópicos complicados con sangrados intraabdominal, o tumoraciones abdominopélvicas ni las asociadas a abscesos anexiales, ectópicos, enfermedad trofoblástica o patologías tumorales. También es importante el examen ginecológico, especialmente la inspección perineal, en la cual veremos las características del sangrado, presencia de leucorrea o salida de líquido por vagina. La especuloscopia nos servirá para explorar el canal vaginal, las paredes vaginales, en búsqueda de leucorrea, sangrado antiguo, lesiones que puedan estar en el canal vaginal y especialmente para revisar el cuello ante la búsqueda o la presencia de restos ovulares o dilatación cervical. Por último, el tacto vaginal nos ayudará a determinar el tamaño uterino y la presencia de dolor o masas anexiales que puedan estar en los fondos de saco de Douglas. Una vez tengamos la sospecha clínica, debemos solicitar exámenes de laboratorio para determinar la condición hemodinámica y causalidad del aborto. Por tanto, se debe tomar de rutina los siguientes exámenes: hemograma, uroanálisis y grano de orina sin centrifugar, prueba rápida treponémica, VIH, hemoclasificación, Gram y directo de flujo. Dentro de los exámenes paraclínicos, la ecografía es un pilar fundamental para el diagnóstico del aborto. Confirma el diagnóstico de aborto completo e incompleto con un alto valor predictivo que supera el 98%. A pesar de todo, es un examen limitado a solamente embarazos mayores de 5 semanas de gestación. De todos modos, determina con gran precisión si el embarazo es intrauterino, la vitalidad del mismo, si hay presencia o no de hematomas o desprendimientos retrocoriales que puedan estar empujando el embarazo hacia afuera, o si el embarazo ha sido expulsado totalmente. Aparte de eso, también nos permite evaluar estructuras extrauterinas como los anexos, tumoraciones anexiales o colecciones que puedan estar en los fondos de saco de Douglas. La ecografía también es particularmente útil en los embarazos de localización no conocida o indeterminada, principalmente en la búsqueda de embarazos ectópicos que pueden poner a riesgo la vida de la paciente. También es importante en los embarazos de viabilidad incierta, en los cuales no se puede determinar la viabilidad o continuidad del embarazo en embarazos menores de 5 semanas. En ambos casos, es indispensable para confirmar o refutar la viabilidad la repetición de la ecografía con un intervalo mínimo de una semana. En esta tabla observamos cómo el diámetro del saco gestacional, la embriocardia, la presencia o no de vesícula vitelina, nos determina si hay una sospecha o un diagnóstico establecido de pérdida gestacional. Como vemos, no es fácil el diagnóstico de una pérdida gestacional temprana, por lo tanto, es recomendable ante una sospecha repetir la ecografía con una semana de diferencia. Por último, la hormona gonadotropina coriónica cuantitativa seriada es útil cuando deseamos determinar la viabilidad embrionaria en embarazos menores a 6 semanas. Un ascenso de los títulos cada 48 a 72 horas nos confirmaría la vitalidad. Y si a esos títulos y a ese ascenso que está entre 1500 y 3500 miliunidades, determinamos ecográficamente que no hay un embarazo dentro del útero, hace que crezca la sospecha de un embarazo extrauterino o ectópico. Una vez tengamos hecho el diagnóstico de aborto, hay algunas recomendaciones para el abordaje inicial. La atención de la paciente será individualizada
y preferiblemente ambulatorio con régimen farmacológico. Ante la sospecha de maniobras abortivas previas, se debe garantizar la confidencialidad, buen trato y apego al secreto profesional. Si detectamos violencia o problemas de salud mental, debe ser referida a la usuaria al servicio pertinente respectivo. Y nos sobra agregar, todos los eventos que se sucedan durante la atención de la paciente deben ser registrados en la historia clínica. Siempre se debe confirmar la edad gestacional y solicitar la hemoclasificación de la usuaria, especialmente para eventos quirúrgicos después de la semana 10. Si la paciente es RH negativo y de acuerdo al consenso colombiano y manejo de enfermedad RH, se ha visto que hay eventos sensibilizantes como son la amenaza de aborto, el aborto que requiera manejo quirúrgico y los abortos espontáneos o inducidos antes y después de las 10 semanas de gestación, por lo que es indispensable aplicar antidet para todos los eventos sensibilizantes, como ya se describió antes y después de las 10 semanas de gestación. Identificación de enfermedades de transmisión sexual y darles tratamiento respectivo, y en caso de que se requiera hacer manejos quirúrgicos, administración de antibióticos profilácticos. Siempre descartar el embarazo ectópico, descartar las contraindicaciones absolutas para el manejo farmacológico, alérgica a algunas enfermedades como la porfiria, cardiopatías, anemia grave, preservar una muestra de tejido ovular como prueba forense si es que así procediera, y explicar a la usuaria las alternativas de manejo del dolor, anticoncepción y seguimiento para que ella pueda participar en la toma de decisiones del tratamiento de acuerdo a sus preferencias. Para el tratamiento del aborto en el primer trimestre tenemos dos alternativas: el régimen medicamentoso combinado de mifepristona-misoprostol o el régimen medicamentoso de solo misoprostol. También existe la alternativa quirúrgica en la cual se utilizará la aspiración manual endouterina o la aspiración endouterina por vacío. La mifepristona y el misoprostol son fármacos recomendados como el estándar de oro de la Organización Mundial de la Salud para el aborto con medicamentos. Se pueden autoadministrar tanto dentro de un hospital como en casa hasta las primeras 12 semanas de gestación. Se ha visto que con esto mejora la aceptabilidad, accesibilidad y privacidad en caso de cada paciente. Son fármacos seguros en cualquier etapa de la gestación, y el misoprostol variará su vía y dosis de administración según la edad gestacional y cirugías previas uterinas. Existe una nueva alternativa para el aborto médico hasta las 14 semanas, es el letrozol, que se puede utilizar en casos en que no se disponga la mifepristona. Se ha observado que tiene unas tasas bastante similares a los estudios hechos con mifepristona y misoprostol. El letrozol es un medicamento antiestrogénico utilizado en la terapia de mantenimiento en casos de cáncer de mama, y se ha visto que en esquemas orales de 10 miligramos de letrozol durante 3 días, seguido de misoprostol a dosis similares a las aplicadas con la mifepristona, tienen un éxito bastante cercano a mifepristona misoprostol. Sin embargo, se requiere todavía más estudios para determinar la seguridad, eficacia y aceptabilidad de este medicamento. La vía de administración de los medicamentos es importante para el tiempo en cual va a surtir efectos el tratamiento. La mifepristona siempre será por vía oral, 24 horas antes del misoprostol. El misoprostol puede aplicarse por vía sublingual, bucal, oral o vaginal. Algunas diferencias: la sublingual tiene una disponibilidad muy rápida, se absorbe rápidamente, actúa en 10 minutos, pero tiene efectos colaterales mayores. La vía bucal y oral pues se pueden aplicar
pero sabemos que tienen menores niveles plasmáticos que la sublingual y se afecta mucho por la presencia de alimento y la absorción es menos efectiva. La vaginal, que ha sido la tradicional durante mucho tiempo, se ha visto que tiene una biodisponibilidad 3 veces mayor que la vía oral. El problema es en aquellos pacientes en las cuales tienen un contexto legal restrictivo tipo violación o IVE. Sin embargo, pues es una de las mejores vías teniendo en cuenta que la sublingual tiene muchos efectos colaterales que pueden ser muy molestos para la paciente. Aquí tenemos el esquema recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el manejo del aborto en el primer trimestre. Vemos con detalle que en los regímenes combinados se propende porque haya una dosis única de misoprostol de 800 microgramos luego de haber sido administrada la mifepristona 1 o 2 días después. Se ha visto que en algunos casos puede requerir una segunda dosis, sobre todo en los abortos inducidos después de las dosis semanas, en caso de que 4 horas después de la primera dosis no se haya obtenido ningún tipo de respuesta. Así como después de las semanas 12 se reduce a la mitad la dosis de carga de misoprostol. En casos de regímenes de misoprostol solo, vemos que son similares las dosis, 800 microgramos, que se diferencia en que requiere de más dosis y puede repetirse, sí, inclusive cada 3 horas, pero no más allá de 5 dosis. A partir de la semana 14, como vemos, se reduce las dosis a la mitad. Como salvedades al manejo del aborto en el primer trimestre, se recomienda que las dosis de misoprostol será determinado por juicio clínico del personal de salud, teniendo mucha cautela al dar el misoprostol en pacientes con cirugías uterinas previas. Y las dosis de misoprostol no se modificarán hasta las 11 semanas y 6 días, independiente de que se realice bajo supervisión médica o de forma autogestionada. En caso que la paciente desee una terminación no medicamentosa sino quirúrgica, se le puede dar a escoger las opciones de aspirado por vacío o aspiración manual endouterina dependiendo de lo que se disponga en el centro donde sea atendida. La aspiración por vacío es segura, eficaz y es recomendada para la evacuación uterina en el primer trimestre y se puede hacer ambulatoria. Se utilizan cánulas plásticas unidas a una fuente de vacío, la cual pues permite incluso observar el contenido de lo que se obtiene al extraer del útero. La aspiración manual endouterina se crea el vacío con una jeringa de Karman en la cual se puede hacer en varias sesiones, siempre recobrando el vacío de acuerdo a lo que se vaya extrayendo. Es útil para las diferentes edades gestacionales, especialmente hasta la semana 12. Existe otra alternativa para el manejo de las pacientes, las cuales no deseen manejo de su aborto de manera médica o quirúrgica, que es el manejo expectante. Se basa en que más del 90% de las pacientes expulsarán espontáneamente los restos de la gestación en el mes siguiente. Sin embargo, existe mayor retraso de la expulsión de estos restos, aumentando los riesgos para infección y sangrado y exponiendo a la paciente a requerir procedimientos quirúrgicos urgentes. Para el manejo del segundo trimestre de la gestación, el manejo debe ser intrahospitalario entre las 12 y 22 semanas. Se debe respetar las creencias culturales y familiares y tradiciones, especialmente en el respeto al duelo que pueden hacer las familias, las cuales tienen derecho y la paciente a despedirse del feto. El manejo del dolor es primordial, ya que los abortos son más grandes y generarán mayor dolor. Por eso, combinar métodos farmacológicos y no farmacológicos con el fin de ayudar a reducir y paliar el dolor es perentorio en nuestro comportamiento.
Además que debe contar con anestesiología para el manejo de dolor cuando se trate de edades gestacionales avanzadas. La sedación y la anestesia regional nos ayudarán a permitir una mejor experiencia de la paciente. Para el manejo farmacológico del segundo trimestre se utilizarán los mismos medicamentos que para el primero. La mifepristona se seguirá dando en dosis única 24 horas antes del misoprostol, el cual se reduce en sus dosis a la mitad, ya que los riesgos de ruptura uterina se aumentan entre más grande es el embarazo. Debido al anterior, el manejo del aborto en el segundo trimestre se hace de acuerdo al tamaño uterino, teniendo en cuenta que la cesárea o cicatrices previas no implica que haya que evitar aplicar el misoprostol. Se aplica a juicio médico y de acuerdo a la respuesta clínica y capacidad de afrontar las complicaciones se puede formular. Además, hay que contar con anestesiólogo, puesto que el dolor es mayor debido a que el embarazo es más grande y se reitera el adecuado manejo de los restos, priorizando no revictimizar a la usuaria. En cuanto al abordaje quirúrgico, debe realizarse siempre en un quirófano y la dilatación de evacuación es el procedimiento a seguir. Debe ser realizado por personal capacitado y aparte de eso, no se recomienda el uso del legrado instrumental con base en glegras, ya que el riesgo para perforación uterina es muy alto. Por tanto, se considera recomendable el uso de métodos aspirativos para realizar este procedimiento con toda seguridad. ¿Cómo sabemos si tuvimos éxito en el tratamiento del aborto seguro? Si el manejo ha sido farmacológico, la disminución del sangrado y el dolor de manera progresiva nos va a dar un indicio de que ese aborto ya ha sido concluido. También al haber presenciado nosotros la expulsión de material organizado suficiente y acorde a las semanas de gestación que tiene, también nos va a dar un indicio de éxito. Y la desaparición de los signos y síntomas de embarazo con disminución progresiva de dolor y de sangrado nos pueden dar la tranquilidad de que esa evacuación uterina ha sido completa. Si se hace con aspiración endouterina, el hecho de encontrar y ver el aspecto trofoblástico de los restos acordes a la semana de gestación también nos pueden dar la tranquilidad de que esa aspiración se ha hecho completa. El sangrado en poca cantidad que disminuye progresivamente hasta desaparecer también. Sin embargo, con los métodos quirúrgicos tenemos que tener la precaución y estar alerta a los síntomas que podrían estar asociados a infecciones o a perforaciones inadvertidas como lo son la fiebre, dolor persistente o aumento del sangrado vaginal o la fetidez de los mismos. Algunos tips sobre el uso de ecografía en el manejo del post-aborto. No es necesario el uso de la ecografía previa o posterior al tratamiento. Se han determinado estudios en los cuales se ha encontrado que en menos del 5% de los casos hay residuos de aborto que puedan llegar a provocar algún tipo de sintomatología clínica o complicación. Por tanto, debe primar la clínica ante los hallazgos ecográficos. Si hace un manejo expectante o médico, puede confirmarse la expulsión completa de los productos de la gestación para definir una dosis adicional de misoprostol o un procedimiento quirúrgico, sí, pero en aquellos abortos que tienen una edad gestacional avanzada, por ejemplo, de 12 semanas en adelante, no para todas. En los abortos pequeños debe primar la clínica, como lo son los menores a 12 semanas. Si acude al recurso de la ecografía para determinar si quedaron o no restos, hay que considerar la evacuación uterina completa, siempre y cuando el grosor endometrial sea homogéneo y menor a 15 milímetros. Desde luego, como ya lo he dicho mucho en esta diapositiva, se recomienda tomar decisiones con base en clínica, no en hallazgos ecográficos. Dentro de las complicaciones, la hemorragia es la principal complicación obstétrica del manejo del aborto, que aumenta con la edad gestacional. Con el manejo farmacológico es infrecuente, siendo de más frecuencia cuando se hacen procedimientos aspirativos o quirúrgicos. Ante cualquier indicio
de descompensación en este sentido, debe activarse el código rojo obstétrico. La falla terapéutica también es una de las complicaciones las cuales tememos cuando hemos dado los tratamientos para el aborto. La ausencia de sangrado o mínimo o ausencia de tejido trofoblástico visualizado por nosotros o reportado por la paciente nos pueden alertar ante una falla terapéutica, lo cual indicaría que ese embarazo ha continuado, bien sea intrauterino o puede tratarse de un embarazo ectópico. Cuando se hacen los procesos adecuados ocurre menos del 1%, sin embargo puede pasar. Por lo tanto, no hay que descartarlo ante la sintomatología anteriormente descrita. Para tal fin tenemos que hacer entonces una ecografía con el tal de confirmar si ese embarazo está en curso, si está dentro del útero o está fuera del mismo. Si está dentro del útero, ofrecerle a la paciente la evacuación endouterina inmediata con aspiración o manejo médico de acuerdo a la edad gestacional y preferencias de la usuaria. Si es un embarazo ectópico, pasará a ser manejado de acuerdo a la guía de manejo de embarazo ectópico. La perforación uterina es rara. Se asocia principalmente a los procedimientos quirúrgicos tipo legrado, para lo cual tenemos que anticiparnos con una buena historia clínica donde describamos algunos factores de riesgo como los que están descritos: la multiparidad, la gestación múltiple, los embarazos grandes, las anomalías uterinas, la miomatosis uterina o cesárea previa son los más frecuentes, los cuales debemos estar alerta cuando se va a hacer algún tipo de intervención quirúrgica. También es importante la experiencia del médico, por lo tanto, no puede ser realizado en niveles 1 o con personal poco entrenado. Generalmente se sucede en la cara anterior y la gran mayoría de las perforaciones que se realizan con AMEU pues ceden espontáneamente, es raro que se compliquen. Sin embargo, si detectamos que hay una salida de tejido amarillo adiposo por el orificio vaginal, tenemos que estar pensando de que ya hay una evisceración por cuenta del útero y debe ser remitida en casos de estar en nivel 1 a nivel superior. También este tipo de perforaciones se pueden ver asociados a maniobras abortivas endouterinas en las cuales ya existe una perforación uterina y que por desgracia hemos hecho evidente cuando hacemos nuestra evacuación. La infección y sepsis puede suceder en cualquier tipo de aborto, espontáneo, inducido, temprano o tardío, si bien sea en manejo médico o en manejo quirúrgico. La OMS señala la sepsis del embarazo como potencialmente mortal. Sin embargo, siguiendo los protocolos y los lineamientos de esta guía, es probable que no se dé con tanta frecuencia. O si se llega a dar, tengamos la oportunidad de advertirlo y tomar las medidas respectivas antes de que se complique más. Por tanto, ante la presencia de síntomas y signos que pueden estar asociados a la sepsis, tenemos que tener en cuenta la precaución en el manejo de líquidos por el riesgo de edema pulmonar. Después de la estabilización hemodinámica, hay que tomar los cultivos respectivos con el manejo inmediato con antibióticos de amplio espectro y la remoción de lo mismo del contenido de la cavidad uterina, foco de las bacterias que pueden estar provocando la infección. Cabe anotar que este tipo de acciones deben ser de manera inmediata, ya que entre más se retarde el uso de antibióticos o la evacuación de la cavidad uterina, el riesgo de complicación y muerte se aumenta exponencialmente. Luego de la atención por aborto seguro, debemos ofrecer un método de planificación, tener en cuenta que el retorno de la fertilidad es inmediata. Por lo tanto, debemos en el mismo momento en que estamos dando el egreso, brindar consejería sobre anticoncepción, ofreciendo los métodos de planificación familiar disponibles y teniendo en cuenta las preferencias y riesgos individuales de cada paciente. Daré énfasis en la doble protección, sobre todo en aquellas pacientes adolescentes con condón o bien sea interno o externo,
para disminuir los riesgos de las ITS, incluido el VIH. Asimismo, informar que los métodos de anticoncepción de emergencia sí sirven, pero nunca van a ser su eficacia superior a los métodos regulares. A pesar de los avances tecnológicos clínicos y paraclínicos en el diagnóstico y tratamiento del aborto seguro, sigue habiendo muchas pacientes que mueran por esta causa. Por tanto, la atención debe ser prioritaria y en ningún momento se debe retardar ni aplazar bajo ninguna circunstancia. A raíz de la crisis del COVID-19, nos ha quedado como herencia estrategias remotas como la telemedicina y el aborto autogestionado para el manejo de pacientes en donde no hay forma de que puedan asistir a un centro médico. La telemedicina es el ejercicio de la medicina a distancia utilizando algún sistema de telecomunicación. Se basa su diagnóstico y tratamiento de acuerdo a lo que la paciente nos cuente. Y el aborto autogestionado se refiere a la práctica del autoabastecimiento de los medicamentos con el fin de terminar el embarazo, seguido y autoadministrado por la misma paciente, la cual se hace por fuera de un contexto clínico. En ambos casos, se considera que es útil en aquellos sitios en donde no existe un médico o está muy lejano o difícil el acceso a los centros médicos. Se ha visto que ha favorecido la privacidad, autonomía y confidencialidad, que son indicadores de calidad en una atención desmedicalizada, respetuosa y digna que empodera a las personas. Por último, queda el esquema general de tratamiento de las diferentes formas clínicas de aborto espontáneo para ser utilizado en los servicios de urgencias, hospitalización o en donde sea necesario. Muchísimas gracias.